Buenos días. Vamos a continuar con el tercer diálogo, cuyo epígrafe se llama Competitividad del turismo. Va a moderar la mesa Javier Gómez Navarro, presidente del Grupo MBD, que va a moderar a Adolf Utor, presidente de Balearia, y Toni Bernabé, que es director gerente de la Fundación Turismo Valencia. Voy a decir unas palabras de introducción para presentar a Javier Gómez Navarro, moderador de la mesa. Javier, tengo aquí un currículum muy extenso, producto de tu extenso trabajo, tu vida profesional, que yo resumiría diciendo que has focalizado en dos vectores toda tu actividad, concretamente en deporte y en turismo. Como secretario de Estado de Deportes, tuviste la enorme responsabilidad de representar al Gobierno de España en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92, y también con el Gobierno de Felipe González fuiste ministro de Comercio y Turismo. Turismo ha estado muy presente siempre en toda tu actividad profesional y, entre otras razones, es por las cuales estás aquí hoy acompañándonos a nosotros. Presides la empresa MBD Gestión y Desarrollo de Negocios y participas como miembro de varias fundaciones de prestigio, como es la Fundación Ortega y Gasset, la Fundación Geográfica Española, y eres presidente de la Fundación ESIS y de la Asociación de Turismo de Madrid. También eres miembro del patronato de la Fundación Cañada Blanc, yo diría miembro muy activo, y de lo cual estamos muy complacidos. Y actualmente eres consejero de Isolux S.A., MBD y Técnicas Reunidas. Agradezco a los tres vuestra presencia en este foro y, Javier, tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Me siento muy complacido de la invitación y voy a moderar a dos amigos. Adolf Utor es presidente de Balearia y ha sido todo en todas las asociaciones relacionadas con el mundo turístico y con el mundo naval. O sea, por lo tanto, yo creo que es la persona más capacitada para hablar, por supuesto, de todo el mundo naval y con una visión muy amplia sobre el turismo también. Toni lleva toda la vida en el mundo turístico, como es mucho más joven, mucho menos que yo llevo casi 40 años, pues él lleva 25, casi 30, ¿no? Hemos trabajado juntos mucho tiempo, o sea, he sido su jefe, soy su amigo, y yo me lo traje a Madrid, en mi época del ministerio, y Toni es la persona que, además de uno de los que más sabe, además lo escribe, lo cual es una gran ventaja, porque yo creo que sé bastante, pero soy ágrafo, no escribo. Y por lo tanto, cada vez que necesito hacer un papel conjuntamente, que hacemos muchos, el que escribe es él. O sea que yo doy mis opiniones y él las pone por escrito, añadiendo las suyas, eso, después de debatir. Cuando me dijeron que me pidieron ser moderador, yo dije, yo no voy para ser moderador y presentar a esos dos señores, pierdes 2 días, tengo que venir de Madrid, no sé qué, yo si no puedo hablar también, pues no voy. Por lo tanto, aparte de ser moderador y presentar, pues voy a intervenir también. El problema de esta mesa es que los tres hablamos mucho y por lo tanto tenemos que controlarnos para que pueda realmente desarrollarse un poco los temas que hay sobre la mesa y que nos han planteado y algunos más que nos parecen que son relevantes en el tema turístico, ¿no? El primer tema de los objetivos de cualquier país turístico, que en la presentación que han hecho los organizadores yo creo que no está debidamente reflejado, es que el objetivo de la política turística no es recibir el número de turistas mayor, como pone el papel, sino los ingresos más importantes. Y a eso tiene que ir muy dirigida la política turística, es decir, a incrementar los ingresos y no el número de turistas. El ideal sería tener muchos más ingresos con menos turistas. Eso evidentemente no se hace porque no es posible, pero evidentemente hay que ir aproximándonos y dar pasos en esa dirección, ¿no? El primer tema que nos plantean para la primera pregunta, que es una pregunta que nos ha causado muchas sorpresas, porque dice, ¿qué acciones habría que tomar hoy para reducir el riesgo de impacto eventual de un colapso turístico? Entonces, claro, un colapso turístico en un país que está en overbooking, con las mejores cifras de su historia, y que este año, si las cosas siguen así, van a ser ya con overbooking en todos sitios, porque claro, nuestro competidor más importante es Turquía.
que recibe al 70% del turismo ruso. Y ahora han prohibido a los rusos viajar a Turquía y, por lo tanto, de forma inmediata, por ejemplo, Canarias ya, si ya estaba prácticamente en overbooking, ahora con los cambios de los rusos, ya la situación en Canarias este invierno va a ser insoportable porque los hoteles van a incumplir una parte importantísima de las reservas que tienen, ¿no? Yo, y lo hemos estado comentando, ya le doy la palabra a ellos, pero el único riesgo que tiene España es el terrorismo yihadista. O sea, lo único que puede generar problemas importantes, colapso no, pero problemas importantes es que tuviésemos una bomba en sitios especialmente sensibles para el turismo, un aeropuerto, por ejemplo. Y para eso sí tenemos que decir, y hemos tenido experiencias los tres, porque Tony, aparte de ser amigo mío y de ser profesor de la universidad, y ha sido delegado del gobierno en Valencia, por lo tanto sabe de temas de seguridad y ha tenido mucha relación con los servicios de inteligencia y con las fuerzas de seguridad del Estado. Es que para los temas yihadistas probablemente los servicios de inteligencia españoles son, no voy a decir los mejores, pero uno de los mejores del mundo, porque tenemos muchos antecedentes, hemos tenido terrorismo de ETA y sobre todo estamos al lado de Marruecos y todo el norte de África, donde para los servicios de inteligencia españoles los países más sensibles son los del norte de África, ¿no? Y por lo tanto tenemos una red importantísima de servicios de inteligencia en esos países y tenemos, según los propios servicios, todas las personas que queramos para esos países que hablen árabe. Porque, por ejemplo, los americanos, uno de los problemas gravísimos que tuvieron es que tienen toda la información del mundo, pero no tenían traductores de árabe. Y por lo tanto los analistas al final tuvieron que contratar a gente y formar a gente y enseñarles árabe, porque no tenían analistas para analizar toda la información, que como se ha visto por todos los papeles y estas cosas, que tienen toda la información del mundo de control de telecomunicaciones, pero no tenían analistas que hablasen árabe. Ese problema no lo tenemos en España y, por lo tanto, en la relación que existe entre los servicios de inteligencia de unos países y otros, nosotros jugamos un papel importante, los servicios de inteligencia españoles, en todo lo que tiene que ver con el mundo árabe. Por lo tanto, pues por eso podemos tener un elemento más de confianza, pero que un señor llegue a un sitio y se inmole y que, por lo tanto, no tenga que hacer planes de salida ni cosas de ese estilo, pues controlar el 100% no existe posibilidad. Por lo tanto, yo creo que aparte de ese tema, la situación de colapso en el turismo español es imposible de pensar. Hemos tenido pequeñas crisis en la historia, en 92 y 93, nosotros estuvimos en el gobierno, yo fui ministro de Turismo de 93 a 96, y ahí hubo una pequeña crisis, porque nos volvimos carísimos. Con la peseta, hasta que no se devaluó la peseta después, tuvimos un problema serio en el turismo español, pero todo era porque la caída de la demanda bajó el 3 o el 4%. O sea, eso no es un colapso. Pero evidentemente la consecuencia que tuvo es que los hoteleros españoles, que son uno de los puntos débiles del turismo, que no negociaban y no tenían relación directa con el cliente, sino a través de turoperadores, para garantizarse la ocupación, se hicieron la guerra de precios. El problema fue la caída de los precios y, por lo tanto, de los ingresos, y no una significativa caída de la demanda, ¿no? Os doy la palabra para que contestéis a esta primera pregunta del eventual colapso turístico. Sin duda, la amenaza terrorista y que se produjera pues alguna actividad fuerte, algún atentado muy fuerte con consecuencias dramáticas en España, pues podría influir, pero sí, porque es cierto que el único año en el que se ha producido un descenso en los flujos turísticos a nivel mundial, de los últimos 50 años, fue precisamente cuando el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, que es el primer año en el que realmente, cuando miras las estadísticas, se produce un ligero descenso y no se crece como se ha ido creciendo año tras año en el turismo internacional. Pero es cierto que como nuestro principal mercado al final es el europeo, el europeo confía mucho en la seguridad dentro de la Unión, ¿no? Y dentro de los países de la Unión Europea. Y está acostumbrado a que se hayan producido situaciones de atentados a lo largo de la historia
en los principales países europeos y ejemplos tenemos. Y en España, pues el terrorismo de ETA y luego en el año 2004, pues el terrorismo también yihadista dejó una huella muy fuerte. Pero, sin embargo, eso no influyó en la actividad turística y nunca ha influido en la actividad turística hasta ahora, ¿no? Y el europeo sigue confiando mucho en la seguridad de los países de los que forman parte de la Unión, ¿no? Y los flujos ahí, yo creo que es difícil que se muevan. En todo caso, esa situación de inestabilidad que se genera en otras zonas del Mediterráneo, pues sigue contribuyendo al final a que se sigan incrementando los flujos hacia España como un destino, pues, que sigue siendo mucho más seguro, además de que tiene infinitas ventajas competitivas por encima del resto de países del Mediterráneo. El otro elemento que yo veo que sí que tenemos que tener muy presente es el abordar determinados cambios en el modelo turístico español, ¿no? Pero sí que tiene que ver con el colapso, ¿no? Porque al final un problema de que realmente dejara de funcionar la actividad turística es que no fuéramos capaces de abordar los retos que en este momento están sobre la mesa, que son los de hace ya 30 años y donde en algunas cosas se ha evolucionado muy positivamente y en otras, sin embargo, pues prácticamente no hemos avanzado, ¿no? Y yo creo que, como tú bien dices, podemos entrar, porque algunas están relacionadas directamente con las preguntas siguientes, ¿no? La oferta de España, reconocida internacionalmente, tiene puntos muy fuertes en estos momentos. Uno vinculado precisamente a la seguridad, que es el que se ha apuntado como posible causa de colapso, entendiendo el colapso como paralización, porque en ocasiones esta afección se confunde. Colapso no es una sobresaturación, no una sobredemanda, ¿no? Sino todo lo contrario, una paralización de la demanda y una paralización de la industria turística, ¿no? Es decir, la seguridad es uno de ellos. Gozamos de una estabilidad, de unas infraestructuras, de unos servicios que nos hacen diferente y, claro, y aprovechamos también una situación coyuntural que parece ser ya estructural, iniciada con la primavera árabe. El ideal de turismo, de industria turística, desde mi punto de vista, vamos, yo creo que muy compartido, es mínimo número de visitantes con máximo gasto. En ocasiones se mide el turismo demasiadas veces, yo creo que más bien con fines legítimos, pero muy electorales, en número de visitantes. Es decir, el ideal es mínimo número de visitantes con máximo gasto, porque eso también supone una preservación del territorio y supone también, de alguna manera, que los residentes, los que habitamos los territorios que son visitados, pues estemos mejor, ¿no? Es decir, preservamos nuestros recursos y ese es un poco el ideal, ¿no? En ese sentido yo no veo probable, vamos, a corto plazo, un colapso. Yo creo que el problema un poco en la Comunidad Valenciana, que creo que también es un poco el tema del día, está en la competencia que tenemos con otros territorios. Vemos que en el nuestro, si aplicamos la fórmula de mínimo número de visitantes, máximo gasto, en el segundo término, máximo gasto, pues podemos estar, exceptuando Benidorm, que es capítulo aparte y estudio aparte, en el tema del gasto de ciudadano por visita, sobre todo en grandes zonas propias residenciales, está por los suelos, ¿no? En ese sentido, no entrando en otro tema y respetando la autoridad de nuestro querido moderador, es ahí donde tenemos una tarea importante que hacer, ¿no? Y el litoral de la Comunidad Valenciana, pues en muchos espacios, pues por ese turismo residencial especulativo que hemos venido padeciendo, pues, se encuentra en una situación muy preocupante. Sí, una mención para cerrar esto, ¿no? Los atentados de ETA en España no tuvieron nunca ninguna repercusión en el turismo. Cero. Y los atentados del IRA no tuvieron ninguna repercusión en el turismo británico. Cero. Y hubo algunos masivos. Primero, se murieron muy poca gente, comparado con estos temas. La gente que murió no eran turistas, ¿no? Y el miedo lo causan mucho más
si en vez de ser blancos, voy a decir algo racista, son árabes. Entonces el pánico es con los árabes y con los moros. Y por lo tanto, mientras... y eso sí que es... Por lo tanto, el tema sensible es el yihadismo. Bueno, con eso cerramos este primer punto. La segunda pregunta decía, se dice que la Comunidad Valenciana ha sobreexplotado el litoral. ¿Se está a tiempo de reorientar el producto turístico en la dirección de un mayor interés por el paisaje, la sostenibilidad, etcétera? Eso empieza tú, que has sido director general de turismo de la Comunidad Valenciana y que sabes más de eso. Ya hace bastantes años. Es una realidad que la Comunidad Valenciana el punto más débil lo tiene en el litoral. Es la gran fuerza turística de la comunidad, porque al fin y al cabo pues más del 80% de la oferta turística de alojamiento que existe en la comunidad está en el litoral, y estoy dejando fuera la ciudad de Valencia, es decir, que prácticamente la totalidad de la oferta es litoral. Y además se ha planificado y se ha ordenado muy mal, ¿no? Es decir, no ha habido ni planificación ni una adecuada ordenación del territorio en la mayoría de esa oferta que ha crecido en el litoral. Y eso además se pone de manifiesto en cuanto analizas los rankings de competitividad. Yo creo que ahí Esteltur lleva muchos años haciendo un gran trabajo. La Comunidad Valenciana, en ese ranking de competitividad de las comunidades autónomas, hay un factor que ellos llaman ordenación y condiciones competitivas del territorio, que es la que hace referencia a esta situación, donde la Comunidad Valenciana aparece en la última posición dentro del conjunto de comunidades. Y ahí es cierto que sí que tenemos un problema grave, ¿no?, en la comunidad. Hay más, ¿no? Y el problema también, a esto le tienes que unir pues que no hay una estructura de producto bien consolidada. Es decir, la Comunidad Valenciana cuenta con muchos recursos. La verdad es que tenemos esto que es un problema en determinadas partes. Claro, nuestra gran ventaja también es que tenemos 500 kilómetros de litoral, ¿no? Por lo tanto, tenemos una gran capacidad de seguir apostando por el producto de sol y playa, pero tenemos que apostarlo añadiendo valor. Y a la hora de añadir valor, aunque se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las empresas que han invertido, que han mejorado, sobre todo Benidorm es un ejemplo que puede gustar más o puede gustar menos, pero es un ejemplo donde el turismo funciona, donde las empresas han invertido, donde la oferta ha ido mejorando año tras año, que está ubicada en ese segmento de bajo coste, pero que sin embargo es muy rentable y que funciona. Déjame que haga una puntualización. Benidorm es el destino turístico del mundo más exitoso. Por lo tanto, cuando de repente vas a la universidad y te dicen que Benidorm es un desastre, digo, mira, toda la gente que ha venido son idiotas, ¿o qué? ¿Por qué va la gente encantada, vuelve, tiene éxito? Pues tiene muchísimos motivos para justificar el éxito, pero ahí está la realidad, es decir, que el consumidor que va a Benidorm sale encantado, y es el destino turístico del mundo, que menos crisis ha tenido y más exitoso. Y de hecho, en toda esta etapa de crisis, excepción hecha de Canarias, que ha crecido y ha mejorado enormemente, el destino que mejor comportamiento ha tenido a nivel nacional ha sido Benidorm, con diferencia. Es más, añadiéndole a lo que decía Javier, y volviendo hace 20 años, cuando estaba de director de turismo en la comunidad, las encuestas que hacíamos de gasto turístico, el gasto turístico en Benidorm, aun siendo un destino de low cost, como además todo es asequible, el gasto turístico era el triple que en el resto de la comunidad. Porque como todo es asequible, la gente gasta con mucha más alegría, no mira lo que gasta y al final el gasto se triplica, ¿no?, con respecto al resto de la comunidad. Entonces, el problema sí que lo tenemos en otros destinos de la costa que se han saturado, que hay un impacto ambiental por toda la construcción y la oferta de alojamiento residencial mal planificada, pues un impacto paisajístico, medioambiental importante. La oferta no se ha estructurado bien para sacarle la máxima rentabilidad, falta más cultura empresarial porque falta oferta
hotelera de nivel en esas zonas, y eso sí que es un problema que tenemos que abordar. Y no sé si las soluciones tocan en este punto o tocan al final, pero tendríamos, o sea, ahí sí que hay que trabajar en un plan realmente de mejora del litoral en la Comunidad Valenciana, en el marco de lo que ya se empezó a trabajar, precisamente además por iniciativa de Esteltur a nivel nacional, que es un poco, este es un problema que lo tienen muchos más destinos en nuestro país, es decir, no es la Comunidad Valenciana, al final ocupa la última posición, pero hay otros destinos, sobre todo en todo el litoral mediterráneo y las islas, que tienen ese mismo problema. La Costa del Sol tiene también un problema importante ahí. Costa Brava. La Costa Brava tiene un problema muy importante. Baleares, toda la zona de Playa de Palma tiene un problema bastante fuerte también en este nivel. Incluso en Canarias, zonas como San Bartolomé de Tirajana o como Puerto de la Cruz tienen problemas muy similares. Y se han abordado procesos en estas zonas de reconversión de esos destinos que se han considerado maduros. Pero procesos que al final no han llegado a buen puerto porque han sido muy locales y no ha habido una estrategia global a nivel autonómico, a nivel de país, que refuerce con el apoyo de todas las instituciones y con medidas de ordenación del territorio, con medidas de valorización de la oferta, con excepciones fiscales al apoyo a la iniciativa empresarial para la inversión. Es decir, todo eso que se tendría que articular a nivel global no se ha hecho. Se planteó una iniciativa que impulsó Esteltur, que dio como resultado la elaboración de lo que se llamó el Plan Litoral Siglo XXI. Esto se hizo en el año 2011. Esto se aprobó por todas las comunidades autónomas y por todo el sector empresarial en el seno del Consejo Español de Turismo. Y esto se quedó ya, incluso se elaboró a partir de la aprobación, esto fue en marzo de 2011, se elaboró una hoja de ruta para empezar a trabajar en ese plan de litoral, y es cierto que eso, pues probablemente la crisis ha influido notablemente en ello y la falta probablemente de voluntad también para asumir un proceso tan complicado en un momento difícil desde el punto de vista económico, se ha quedado parado. Pero sí que es algo que se tiene que recuperar, porque ahí es donde realmente tenemos un problema serio y grave ante una competencia cada vez más importante de otros destinos, y si nosotros no somos capaces de abordar este problema globalmente, pues lo pagaremos, ¿no? Habréis visto que no es nada sectario, porque Toni, como todo el mundo sabe, es del PSOE y no le echa la culpa que llegó el PP al poder y se olvidó de todo lo que había hecho antes, ¿no? Quiero decir que... Adolfo. No lo he nombrado, ¿eh? Por eso lo nombro yo. Yo creo que es muy conocido por todos que el impacto que en la Comunidad Valenciana ha tenido el efecto de la burbuja inmobiliaria ha sido mayor que en otras comunidades, ¿no? Y eso de alguna manera ha afectado al mismo territorio. Yo soy, vamos, y quiero también poner un poco la puntilla en el tema de Benidorm, ¿no? Porque hablamos de territorio y hablamos de deterioro del territorio, y alguno puede pensar que Benidorm es un ejemplo, ¿no? Por las estructuras verticales que tiene y su planificación, y cuando es todo lo contrario, es decir, está incluso nominada para ser ejemplo, vamos, de turismo, de oferta turística sostenible, porque en un reducido espacio de territorio ha conseguido atender una grandísima demanda, ¿no? Incluso en los ratios estos que a veces y en ocasiones, el otro día Antonio Mayor en una tertulia decía, en ocasiones aparece Benidorm como que el ingreso medio por hotel es bajo con respecto a otros destinos. Él pone la puntilla diciendo que Benidorm es el único destino de la península ibérica y Baleares, vamos a dejar a Canarias esa parte, que ha sido capaz de romper con la estacionalidad. Es decir, Benidorm hoy está al 100%. Es decir, en consecuencia, Benidorm merece capítulo aparte, es un ejemplo, como decía Iribas, ¿no? Decía, es el ejemplo de calidad, no es el Vega Sicilia, pero es el ejemplo de calidad de la Coca-Cola de litro, ¿no? La Coca-Cola de litro es un ejemplo de calidad porque se consume masivamente
sus clientes están satisfechos. En cuanto a la Comunidad Valenciana y su situación, yo creo que efectivamente tenemos un problema, tenemos mucha costa, como nos ha dicho Toni, mucha costa todavía afortunadamente no afectada, pero el principal problema lo tenemos en la degradación de buena parte de la oferta residencial, ¿no? Y eso ha sido también consecuencia en parte del efecto especulativo que ha tenido nuestro territorio, cuando quien compraba una segunda residencia o 4, lo compraba más pensando en la revalorización, vamos, que podía tener a corto plazo como inversión y no como destino, ¿no? Y esto está acreditado, que esa falta de planta hotelera tan ejemplar como la que tenemos en Benidorm en buena parte del territorio, pues ha hecho que esa buena parte del territorio en un modelo extensivo, al cual es muy difícil llevar los servicios, ha hecho que se degrade nuestra oferta. Yo creo que eso requiere, evidentemente, de una reconversión, incluso en medidas extremas de una demolición en buena parte de esa oferta y de un replanteamiento absoluto del modelo. Creo, vamos, que podemos reorientar, creo también que el modelo de oferta residencial con fines eminentemente residenciales es algo que hay que reivindicar. La Comunidad Valenciana es un destino ideal por clima, por paisaje, es decir, no debemos echarnos piedras en nuestro tejado, es decir, tenemos territorios preservados, parques naturales, magníficas playas, un interior, vamos, envidiable, y en ese sentido hemos de apostar también por ese turismo de residencial de aquel que compra una casa para habitarla y no con otros fines que también son legítimos y entran dentro del mercado, pero que un poco han sido los que han llevado a tener extensas partes de nuestra costa con una oferta muy degradada. No quiero poner ejemplos puntuales, creo que eso será para otro punto de esta mesa, ¿no? Pero es necesario, muy necesario, que hagamos un planteamiento desde una perspectiva también pública y política, de ver qué hacemos con esos territorios que se están sosteniendo a duras penas. Y lo peor no es ello, no es eso, lo peor es que no está en una situación estable, ¿no? Sino que está en una situación de degradación constante, fundamentalmente porque no existen recursos. Es decir, en algunos casos, comentábamos antes, es que hay algunos bloques enteros de fincas, vamos, o de apartamentos en algunas zonas de playa, en muchos casos en manos de las entidades financieras que no son precisamente ejemplares para pagar el recibo de la comunidad. Es decir, si no tienen para pintar la escalera, ¿cómo van a tener para arreglar las calles? ¿Cómo van a tener para tener unos servicios de alumbrado en condiciones? ¿Cómo van a contribuir a que ese recurso pueda llegar a convertirse realmente en un producto, ¿no? Es un producto deficiente el que tenemos en muchas partes de nuestro territorio y se requerirá de esfuerzo por parte, creo yo, también de las autoridades, desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista de los incentivos, desde el punto de vista de la fiscalidad, para conseguir que ese producto deficiente y degradado que ahora tenemos pueda volver a ser un producto atractivo. Ya. Terminé. Yo soy automático. Sobre este tema voy a ser muy breve. Benidorm es el modelo para todos los urbanistas de costa en este momento. O sea que Gaviria lo defendió siempre desde hace muchísimos años, pero ahora en este momento, porque es el máximo rendimiento en el mínimo de ocupación del territorio. El éxito de Benidorm fundamentalmente es porque es una ciudad, bueno, la playa es fantástica, pero está saturada, evidentemente, porque tienes toda la oferta turística posible sin necesidad de coger coche. Y puedes ir andando a otros sitios. Y eso genera un elemento diferencial con otros muchísimos sitios del mundo, ¿no? El problema más grave de la Comunidad Valenciana son que en algunos sitios muy importantes, pongo dos ejemplos, Cullera y Gandía, no hay hoteles. ¿Cuál es el problema que no hay hoteles? Son todos apartamentos. Y es que no hay agentes económicos con los que negociar planes de reconversión.
Es decir, cuando te reúnes allí, y Antonio y yo hemos ido varias veces, y este señor que conoce muy bien la costa, porque su negocio está en la costa, y en esa zona de Alicante y de Valencia, te reúnes con los hoteleros y son 6 y pequeños. Y entonces no tienen manera de hacer pactos con hoteleros, no sirven para nada, no tienen la capacidad, ni el peso, ni el mínimo dimensión para influir en un sitio muy grande, que todos son de apartamentos deteriorados, donde han ido revendiéndose cada vez a personas de menor valor adquisitivo y que no tienen dinero para afrontar ningún coste de reestructuración como el que habría que hacer, ni siquiera ponerlos de acuerdo. Entonces es un tema muy grave que yo creo que solo se puede intervenir desde el ámbito urbanístico, y con medidas muy drásticas. Y eso, al final, no hay o no ha habido ningún alcalde que tendrían que ser los que liderasen el proceso, porque los empresarios no pueden liderarlo, que se haya atrevido a plantear temas realmente duros. O sea, yo creo que hay modelos de sitios donde eso funciona y donde funciona absolutamente y solo exclusivamente con iniciativa privada, ¿no? Pero requieren la potencia del urbanismo. Las excepciones fiscales no tienen la potencia para intervenir en eso. Yo que sé de turismo porque he viajado mucho y me he fijado mucho, te ves sitios donde eso ha ocurrido cambios radicales, ¿no? Las Vegas, donde todo es el sector privado, pero el inversor piensa que va a ganar más dinero devolando el edificio y construyendo uno nuevo, con más pisos, y por lo tanto necesita la autorización urbanística de poder construir más y todas esas cosas, ¿no? Y por lo tanto solo la potencia y la plusvalía urbanística permite hacer eso. El centro de la Ciudad de México, hay un tema de un proyecto que hizo Slim, donde no se puso prácticamente ningún dinero público, y funcionó. Y la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, que estaba deteriorado a unos niveles inconcebibles, ha ocupado todo por vendedores en la calle y venta de productos muy miserables, y ha cambiado, y además muy inseguro, y ha cambiado radicalmente, ¿no? Cuando hay experiencias que permiten, pero se necesita a nivel local un alcalde que sea capaz de asumir proyectos que tienen costes a corto plazo y que por lo tanto son proyectos a largo plazo que a lo mejor te hacen perder las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, mientras los alcaldes piensen que su objetivo en la vida es seguir siendo alcalde en las siguientes elecciones y no hacer un bien a la ciudad, pues difícilmente abordarán esos temas, ¿no? Y yo con esto ya de este tema termino, ¿no? Y la siguiente pregunta es cómo se puede mejorar. Bueno, a ver, voy a pasar a la cuarta y luego haremos la tercera. La tercera es formación, y hablaremos después. La cuarta es qué amenazas pesan sobre la salud del sector, qué oportunidades se vislumbras. ¿Por qué he cambiado esto? Porque tiene mucho que ver con qué hay que hacer para resolver lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, las amenazas que pesan sobre el sector tienen mucho que ver con que una parte de nuestra oferta se está deteriorando y sigue deteriorándose, ¿no? Y cómo cambiar, cómo poner en valor lo que tenemos, y cómo generar y dar respuesta a una demanda que ha cambiado radicalmente. La gente ya no viene pasivamente a tomar el sol en la playa, que para eso las instalaciones que tenemos sirven, ¿no? Sino hacer un turismo mucho más activo, mucho más participativo, que requiere otros servicios, y por lo tanto que requiere otra oferta complementaria. Lo que antes se llamaba oferta complementaria, antes la visión que había era el hotel es lo que es fundamental y es la base del turismo, pero nadie viaja para ir a un hotel. Por lo tanto, eso no ha sido nunca verdad. Entonces, el hotel es necesario, pero dice, no, yo es que me voy a un hotel. Pues no, te vas a un sitio para hacer otras cosas, para tomar el sol, para ir a una playa buena, para consumir productos culturales, para hacer deporte con buen clima, para un conjunto de cosas, y para eso necesito un hotel. Pero por lo tanto, el centro de la demanda, cuando hemos empezado a tener que ver al cliente, aquí es que no teníamos relación con el cliente. Durante 35 años por lo menos, la oferta
era menor que la demanda, en contra de todos los planteamientos que se hiciesen desde el punto de vista económico, donde se dice que en cuanto la demanda genera, surge la oferta. El turismo en todo el mundo, en los años 50, se consideró que era una moda pasajera cuando empezó. Y por lo tanto no hubo nadie del establishment económico que invirtiese en turismo, hasta los años 80. Y por lo tanto la demanda fue muy por delante de la oferta. Entonces claro, tú construías un hotel y lo llenabas al día siguiente, y te lo llenaba un tour operador además. Y por lo tanto tú no tienes relación con el cliente. Había muchos hoteles que no sabían ni el nombre de los clientes que tenían. Entonces el cliente fue un elemento secundario porque no lo necesitabas. Cuando evidentemente la demanda, la oferta ha crecido, y hay muchos países en el mundo que se han invertido en turismo, entonces tienes que empezar a pensar en el cliente, y ese es el cambio que se está produciendo y que no todos los hoteleros son conscientes o son capaces de resolverlo. Y ese es el problema, en mi opinión, en este momento mayor que tiene el turismo español: pasar de un sector dominado por la demanda a un sector dominado por la oferta, a un sector donde la demanda, y por lo tanto tienes que ver qué es lo que quiere el cliente, qué le ofreces. Hoy vender un servicio de hotel sin nada más es una commodity. Si el destino para colmo no tiene elementos diferenciales, tú estás vendiendo una commodity al precio más barato. Y por lo tanto la rentabilidad ha caído en picado, como ha pasado en muchas zonas turísticas españolas. Y hoy, por lo tanto, lo que hay que hacer es otra cosa, es construir una oferta turística diferente. Por eso le doy la palabra a Toni, que se ha dedicado a hacer eso mucho tiempo. No, es cierto, no es que sea ya no es una cuestión de verdad, el problema es las debilidades que tenemos en la oferta turística en la Comunidad Valenciana. Pero para responder a esa demanda, sí. que es nueva. El problema es que la demanda ha cambiado radicalmente, tienes que ir al cliente, y además ya no tienes al operador, quiero decir, el intermediario ha reducido enormemente su capacidad de influencia, como la tenía en décadas anteriores. Por lo tanto, todo lo que es diseñar estrategias que te lleven directamente a ese consumidor final, utilización de las TICs, ofrecer el producto. Un dato. En este momento, los turistas que vienen por el operador han bajado del 50%. Hace 20 años eran más del 80%. El resto vienen directamente, vía internet, es decir, por otras vías. Y por lo tanto tú tienes que ir al cliente directamente, no te vale el tour operador como elemento único. Y en la Comunidad Valenciana todavía esas cifras se han reducido más, es decir, el peso en la Comunidad Valenciana del operador es prácticamente nulo. Y luego, aparte de poder llegar a ese consumidor, lo que tienes que hacer es ofrecerles un producto que realmente responda a sus necesidades. Y ahí, como el turista ha cambiado enormemente y ya no se mueve eligiendo un destino, sino se mueve eligiendo realmente la motivación que quiere satisfacer. Entonces el turista se mueve porque quiere practicar deportes, o golf, o running, o cicloturismo, o porque quiere hacer deportes náuticos, o porque quiere disfrutar de la gastronomía, que cada vez mueve a más gente motivada por conocer nuevos platos, visitar bodegas, productos realmente kilómetro cero, de autóctonos, de la zona. El elemento, un tema importantísimo, que esto sí que es una amenaza real en una comunidad como la nuestra y en un país como el nuestro, que es todo fundamentalmente turismo de sol y playa, el cambio climático. Es decir, ahí tenemos un problema real cuando estamos viendo los problemas que tenemos ya en algunas playas, que vamos perdiendo playa cada vez más, y que la tendencia va a ser, estábamos oyendo estos días la información de la cumbre de París, de que en 50 años podría crecer 1 metro el nivel del mar, y esto arrasaría con importantes playas en este momento en nuestra comunidad. Trabajar en esa dirección es clave, ¿no? En el tema del producto es fundamental. La comunidad no ha desarrollado una oferta bien estructurada para poderla vender eficazmente en los mercados. Yo, por ejemplo, ahora que llevo 2 meses al frente de la Fundación Turismo de Valencia, lo veo, ¿no? Es decir, Valencia ha evolucionado muy bien turísticamente estos años. Hemos crecido un 36% el número de turistas internacionales, lo cual es muy buena noticia, y lo vemos en las calles con
cuando vemos que cada vez hay más turistas internacionales, pero cuando vamos a captar nuevos segmentos de demanda de ese turismo internacional con más capacidad de gasto y vamos a productos concretos, no los tenemos trabajados. Es decir, ¿vamos a potenciar Valencia como ciudad para hacer rodajes? Y no tenemos las bases de datos de todas las localizaciones, los precios, cómo tramitarlas eficazmente, para que realmente una productora diga, muy bien, tengo toda la información que necesito, me interesa. Al final acaban yéndose a Sevilla, a Tenerife, a Barcelona, porque esto lo tienen trabajado. Lo mismo ocurre con el tema de congresos y convenciones, cada sede va por un lado, no hay una web especializada de convenciones de la ciudad donde puedas acceder a toda la información. Es decir, no se ha trabajado adecuadamente el producto. Y aquí esto es fundamental. Esto ocurre en la ciudad, pero ocurre en el conjunto de la comunidad. Otro elemento muy importante es que todos los modelos de gestión que se utilizan, la práctica totalidad en esta comunidad, están obsoletos. En los municipios, a nivel de gestión de destino, en los municipios, en la comunidad, en las diputaciones, quitando el caso de Benidorm, que sí que trabaja con un instrumento público-privado, o el de Valencia, que también es un instrumento público-privado, es una fundación con 300 asociados empresas, que esperemos que vayan a más, pero el resto, todo, son instrumentos, son los mismos de hace 30 años, cuando ha cambiado radicalmente toda la gestión de los destinos y todo el sistema turístico ha evolucionado de una manera tremenda. Por lo tanto, en todas esas cuestiones hay que intervenir y tenemos que trabajarlas para realmente responder a esas necesidades de ese nuevo consumidor. Adolfo. Bueno, yo tengo que decir que la Comunidad Valenciana, si es rica en algo, es en recursos. Es decir, tenemos muchos recursos, ¿no? Tenemos el clima, tenemos, como decía antes, zonas preservadas, parques naturales, tenemos oferta gastronómica, es decir, tenemos producto de mercado, es decir, tenemos a gentes preparadas también y a una población que asimila lo que quiere decir el turismo, es decir, que acoge adecuadamente a los visitantes, es decir, recursos tenemos todos los del mundo, ¿eh? Lo único que posiblemente lo que es una fortaleza se ha convertido tal vez en una debilidad, porque eso ha hecho que nos durmamos en los laureles, ¿no? Y en algunos casos, pues sí, cada vez recibimos más visitantes, pero cada vez gastan menos, ¿eh? Y vuelvo otra vez al axioma anterior, es decir, cada vez más, pero cada vez gastan menos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho y con lo que se dice de que el cliente cada vez es más exigente y cada vez exige, el modelo de sol y playas debe de complementarse. El turismo, hoy se habla de turismo experiencial, es decir, la gente exige y pide vivir experiencias. El producto turístico necesita renovarse, es decir, para realmente nosotros entrar en una dinámica de mejora necesitamos innovación, pero necesitamos también capital. Evidentemente la administración pública hoy por hoy y los gobiernos públicos poco dinero tienen, y es más que necesaria la promoción de proyectos con medidas fiscales, como aquí se ha dicho, urbanísticas, que afectan a la planificación, que promuevan proyectos público-privados de desarrollo atractivos, que evidentemente en el momento en que haya capital ya se procurará, poniéndose los medios y el contexto adecuado desde el punto de vista de incentivos, desde el punto de vista fiscal, para que eso acabe con la innovación, convirtiéndose en verdaderos productos atractivos y conseguir ese objetivo de tener muchos turistas, porque lo de pocos eso queda mal, pero con alto poder adquisitivo y gran poder de gasto, en la medida en que nosotros tengamos productos turísticos adecuados y lo suficientemente atractivos. Yo como ejemplo quiero poner un poco ya, y descendiendo un poco al terreno de la economía real, en la que yo me encuentro casi día a día. Para mí hablar de turismo es la afición, por la cual me despierta inquietud, pero yo me dedico cada día a mi actividad profesional
Y dos datos, hace 10 años o 12 años, las ventas que yo realizaba de transporte, en el ámbito turístico, de pasajeros, el 20% eran ventas directas y el 80% se producían a través de agencias de viajes. Se ha invertido totalmente, es decir, el 80% de nuestras ventas hoy son directas, es decir, el cliente elige el medio de transporte, elige el destino, elige el alojamiento y, si puede, incluso elige también la oferta complementaria de la que quiere disfrutar o el producto del que quiere disfrutar en su propio destino. Eso ha obligado también a la compañía naviera a reinventarse. Nosotros empezamos con ese eslogan que tenemos ahora, que el viaje es el destino, entendiendo que en el buque había que, con programas como Valeria Fun and Music, dar servicios para que el viaje se convirtiera en una experiencia positiva y poder diferenciarnos de nuestros competidores, pero ahora ya hemos superado ese eslogan. Un eslogan que todavía no hemos lanzado, que tampoco es primicia, pero está en el espíritu de las nuevas construcciones que tenemos en marcha. Ya no vale con el viaje es el destino. Ahora el eslogan del concepto de las nuevas construcciones que tenemos en marcha, el eslogan elegido es el destino eres tú. Es decir, ya individualizamos, y estamos hablando sobre transporte, un elemento más de la cadena de valor del sector turístico, vamos, y en ese paso hacia adelante ya estamos personalizando, porque ya sabemos el nivel de exigencia del cliente en un contexto de competencia permanente, es decir, estamos compitiendo con nosotros mismos, estamos compitiendo con el de al lado, estamos compitiendo con la comunidad vecina, y en ese sentido, en la Comunidad Valenciana, como termino por donde he empezado, donde somos tan ricos en recursos y también en creatividad, también, y yo creo que también pueden haber capital interesado y empresarios interesados. Lo único que hace falta en estos momentos, de verdad, para poder readaptarnos a esta nueva situación global y poder volver a estar a la cabeza, vamos, en el sector turístico de España y del mundo, lo único que necesitamos posiblemente y con toda seguridad son marcos regulatorios que promuevan incentivos, que promuevan desgravaciones fiscales, que de alguna manera planifiquen desde un ámbito más público y puedan provocar esa necesaria reconversión o esa necesaria adaptación a las nuevas circunstancias. Pero yo creo que, volviendo al final de la pregunta, otra vez, amenazas las hay, pero las oportunidades un poco van a estar al albur, vamos, de lo que los responsables públicos y políticos hagan en un futuro. Yo, para intervenir en esto, yo creo que hay muchísimas oportunidades porque hemos hecho una gestión bastante mala. Los turistas nos han caído, nos han venido. Es decir, el mérito de España en la captación de turistas, los turistas empezaron a venir porque en los años 60 había una clase media que nacía en los países del norte ricos, que tenía resueltos los grandes problemas de la subsistencia, y tenía, o sea, vivienda, alimentación, planes de pensiones, tenía por primera vez vacaciones pagadas, y quería ir, todos vivían en el norte, en zona fría, que es la zona industrial tanto en Estados Unidos como en Europa, y querían pasar sus vacaciones en la zona templada y tener buen clima. Y en España éramos el sitio ideal, porque España no es que tenga 500 kilómetros de costa, es que tiene 500 kilómetros de playas, porque tiene mucha costa Grecia, tiene mucha costa Croacia y no tiene ninguna playa. Y por lo tanto, pues le sirve para alquilar un barco y verla desde lejos. Pero no tienes la posibilidad de desarrollarla turísticamente porque no hay playa. Entonces, por lo tanto, eso ha sido un elemento absolutamente fundamental, ¿no? Pero yo creo que otro elemento es que, por ejemplo, en España hasta hace, yo te diría que este siglo, no se hacía sociología turística, o sea, no sabíamos cómo se divertía la gente y qué cosas quería. Cuando empezó a hacerse sociología turística nos dimos cuenta que los americanos iban 30 años antes. Y que había cosas, por ejemplo, novedosas para nosotros. Por ejemplo, el elemento de diversión y de ocio más importante en todo el mundo es la televisión. Pero en Estados Unidos, el segundo elemento más importante es conducir.
Claro, eso genera, por ejemplo, en temas de consumo turístico, una diferencia totalmente... Por ejemplo, mata a los parques de diversiones en España. Porque, claro, todos los números americanos donde surgieron es que la gente, el radio de acción de los parques llegaba a los 800 kilómetros. Entonces, claro, llegaba gente de muchísimos sitios y en España, si consigues más de 200, ya puedes estarte con un... En España y en Europa, no solo es un problema español. Con lo cual, los parques... Port Aventura ha tenido un planteamiento muy ambicioso de convertirse en un destino turístico propio, construyendo muchísimas más cosas y aumentar la dimensión y intentando tener una masa crítica para que la gente no vaya a Tarragona ni a Cataluña, sino al propio parque, pero el parque de Benidorm, el de Madrid, el de Sevilla, todos los demás, un desastre. Viven de que primero no amortizan nada, porque al final se los ha quedado la administración pública, y por lo tanto no se amortiza, y por lo tanto pues al final viven de eso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que profundizar en eso, es decir, en un producto de gran consumo tú tienes que conocer a tu cliente, y en España se han empezado a hacer cosas, Paco Valls, en ESADE, en los años 2000, y no se ha hecho nunca, es decir, tú te comparas con una pasta de dientes o con un automóvil y desde hace 30 años esas empresas saben perfectamente quién es el que decide, qué es lo que compra, los colores que están de moda, cuáles son los elementos que valora la gente al comprar, es decir, y por lo tanto saben hacer una política de comunicación luego y de publicidad que va dirigida al señor que toma la decisión de comprar ese producto. Y por lo tanto conocen perfectamente la identidad y los perfiles de su consumidor potencial. Y aquí no hemos sabido nada de eso nunca. Este señor y yo en las cámaras y en la edición del Tour España empezamos a hacer un proyecto de ese estilo, hace 5 años, o no más, 7, 8. Y por lo tanto en eso tenemos que seguir profundizando si queremos tener éxito con un cliente de mayor valor añadido. Y otra cosa que es fundamental y que tiene que ver con la siguiente pregunta y la última ya, que es el tema de la formación. A ver, no hay un problema solo, en el turismo no hay un problema solo de formación. Hay un problema fundamental de actitud. Es decir, una persona que no esté dispuesta a sonreír continuamente no sirve para trabajar en turismo. Y usted vaya a otro sitio, es decir, usted tiene que satisfacer al cliente y hacerle sentir agradable cada segundo que está usted aquí. Y por lo tanto, si usted tiene un problema, pues lo siento mucho, al llegar a trabajar usted pues se olvida de su problema. Pero es que hay gente que es que tiene cara de mala hostia, aunque no tenga ningún problema. Pues ese señor no sirve en turismo. No sirve, es decir, es un problema ya de entrada. Y por lo tanto, esos son temas que aquí no se han tenido en cuenta. Aquí el cliente, como tenemos muchos, pues da igual. Y no, eso ha cambiado radicalmente. Pero eso te vas a Italia y parece que seamos... Pero bueno, lo de Italia sí que es capítulo aparte. Italia teniendo la riqueza cultural que tienen, que es incomparable con el resto del mundo, tiene menos turistas que nosotros, muchísimo menos. El coeficiente de amabilidad es proporcional a los recursos. Pero tú te vas a Estados Unidos... Inversamente proporcional a los recursos que tenga la tierra, ¿no? Te vas a Estados Unidos y en los sitios turísticos, si un señor no sonríe y no tiene una actitud buena, lo pone en la calle al día siguiente. También tiene que ver ahí el sistema de retribución. Hombre, claro, evidentemente. El famoso tip marca mucho, porque claro, allí es que te acosan, ¿no? En ocasiones, oye, no me seas tan amable, por favor. En Estados Unidos me voy a tú entras en cualquier sitio, en una tienda, una cosa, y no hay nadie que no te diga have a nice day. Es decir, tenga usted un buen día. Es decir, es que no hay nadie que no lo haga. Es decir, es que por principio, tú tienes que tener esa actitud. Y luego, además, pues, es necesario la formación, las habilidades y todo lo demás. Hablemos de formación. Bueno, es el último tema ya. La formación en este sector, como tú bien dices, es clave. Aparte de la sonrisa, es decir, al fin y al cabo, esta es una actividad en la que el turista está en contacto permanentemente con el profesional y por lo tanto la experiencia se va a conformar de cómo te traten y de cómo te sientas con cada persona con la que te vas encontrando dentro de la propia actividad, incluso fuera en el destino con numerosos servicios. Por lo tanto, aquí la formación es absolutamente clave. Y es cierto que tenemos varios problemas. El primero es que la formación se ha valorado tradicionalmente poco por las empresas del sector. Es decir,
los hoteles grandes, o los establecimientos que han apostado claramente por la calidad y que mejor están funcionando, estos sí que han tenido muy en cuenta esta situación y se nota una evolución en los últimos 20 años enorme, ¿no? Pero son los mejor se aproxima a la demanda. Claro. Si es que antes te venían los turistas y hicieses lo que hicieses. Hasta el más tonto ganaba dinero. Y lo ves, ¿no? Al final, el buen profesional está bien pagado y por lo tanto el empresario apuesta por la formación y los forma directamente en la empresa, y todos los que trabajan en esa clave son negocios de éxito, y eso lo estás viendo todos los días. El que todavía sigue en esa clave anterior de que lo que importa teóricamente es la experiencia, que no se le da importancia a la formación, que lo que voy es a gastarme lo menos posible en los salarios del personal que tengo conmigo y tal, es el que va poco a poco fracasando, pero mientras tanto está presentando una oferta lamentable, de bajo nivel, que perjudica obviamente la imagen del destino. ¿Cómo rompes esto? Yo creo que lo están rompiendo el mercado. Yo es lo que sí que he notado de cuando hicimos aquel estudio de la formación hace ya casi 15 o 20 años. La Fundación Encuentro. Que en aquel momento la situación era todavía más penosa. Es decir, sí que he visto una evolución en positivo en los establecimientos que realmente están respondiendo a las demandas del consumidor y están teniendo éxito. Sí que sigue habiendo, y no hay más que pasearse por algunos sitios, incluso del centro de la ciudad, para no ir más lejos, que siguen habiendo muchos lugares donde, pues, también por las características del mundo del turismo, donde se trabaja fines de semana, donde hay una alta rotación de los trabajadores, que en cuanto encuentran un trabajo donde no se trabaje fin de semana y tal, pues se marcha y tal, pues se utiliza mano de obra poco formada, con salarios muy bajos, con condiciones muy precarias, que influyen muy negativamente en ese proceso de formación. Pero desde luego es una responsabilidad y una oportunidad clara, ¿no? La de ir trabajando en clave de formación, porque eso va a repercutir inmediatamente en un producto mejor y en una imagen mejor del destino. Nosotros en la Comunidad Valenciana yo creo que tenemos buenas instalaciones, toda la estrategia que se puso en marcha hace 20 años ya de los CDTs es un buen ejemplo para trabajar la formación. El problema es que la formación no puede ser solamente ocupacional, es decir, al final la formación hay que trabajarla también desde la base, ¿no? Desde la formación reglada, desde toda la formación profesional, dignificar al máximo la profesión para que cada vez haya más gente que pueda estar interesada en este sector, porque realmente ve que es un sector prestigiado, con futuro, donde puedo hacer una buena carrera profesional, razonablemente retribuido, y bueno, este es el camino en el que se tiene que avanzar. Y volviendo un momento a lo de antes y un minuto ya al final, yo no sé si he podido dar impresión de que, o sea, un poco, hablando de las amenazas, una posición un poco negativa. Es cierto, y un poco redundar en lo que decía Adolf, ¿no? Es cierto que la Comunidad Valenciana tiene enormes fortalezas, por todos los recursos que tenemos, por la experiencia que hemos acumulado para lo bueno y para lo malo, es decir, la de lo malo las tiene que enseñar a corregirlo, y sobre todo lo que tenemos que trabajar es en corregir estas cuestiones, ¿no? La formación, desde luego, es un camino, porque además sin formación no puedes trabajar en innovación, no puedes trabajar en la mejora continua, que en este sector es absolutamente clave. La cultura colaborativa, es decir, no hay cultura de colaboración en el mundo empresarial aquí, también porque estamos hablando de microempresas, pero cuesta mucho poner de acuerdo al sector, y los destinos que están compitiendo con éxito, el sector es una piña y trabaja en una estrategia común, trabajan conjuntamente, desarrollan producto complementándose unos a otros. Esto todavía está por conseguir aquí, pero estoy convencido y mi percepción es que ya nos vamos dando cuenta de que si no nos sumamos a ese camino nos vamos a quedar atrás, y yo creo que esto se va a corregir.
y luego pues valorizar el conjunto de la oferta, ¿no? Esto es absolutamente clave. Tenemos muchos recursos, vamos a ponerlos en valor y vamos a canalizarlos y comercializarlos adecuadamente, de manera muy profesional y ofreciendo realmente lo que está buscando cada turista. Bueno, yo creo que la formación no se cuestiona, ¿no? Según el coeficiente de Pearson, que relaciona dos coeficientes independientes, a mayor formación, mayor EBITDA. Es decir, aquí estamos diciendo que qué hacemos para mejorar la formación. Es decir, la formación es algo incuestionable y necesario. Lo único que ocurre es que yo añadiría otra cosa, a mayor formación adaptada a la realidad. A las necesidades de las empresas. Porque a las necesidades concretas, ¿no? Porque, desgraciadamente, vamos, y eso es inevitable comentarlo, desde Europa se ha tenido muy claro y se han destinado recursos ingentes públicos para este fin y, desgraciadamente, pues se han mal utilizado por no decir empresas, por asociaciones empresariales, por sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una mala y muy mala experiencia. Yo realmente no sé qué podemos hacer para mejorarlo. Desde luego, lo primero que hay que hacer es ser honestos en el uso de esos recursos y expulsar a todos los chorizos y ver de qué manera se hace para que no vuelva a ocurrir. Es decir, yo creo que ese es uno de los primeros pasos para mejorarlo, ¿no? Porque hemos tenido experiencias desgraciadamente muy malas. Y cuando hablo de formación, yo tengo que decir que la formación, como venía diciendo el moderador Javier inicialmente, está muy bien acumular conocimientos. Estamos en un tiempo que cada vez que te llega un currículum ves que hay jóvenes que posiblemente porque no encuentran una oportunidad de trabajo se dedican a hacer currículum, ¿no? Y hay currículums que te echan de espalda, ¿no? Es decir, hay mucho conocimiento, pero ese conocimiento no está acompañado de una actitud adecuada, porque no, yo no quiero trabajar el fin de semana, yo no quiero salir de España, yo quiero trabajar en mi casa porque para eso he estudiado. Es decir, hay un problema de actitud que tiene que ver también con la compañía, con lo que haga la compañía en el ámbito de la formación y en el ámbito de la formación en cultura empresarial y en propiciar cohesión interna, y ahí hay un trabajo inmenso, porque ahí de lo que se trata es desde la empresa de poder facilitar a los empleados, a los trabajadores, a los ejecutivos, la posibilidad de desarrollarse profesionalmente al tiempo que se desarrollan personalmente. Es decir, para ello es necesario pues, alinear objetivos, eso es la cohesión, compromiso, implicación, orgullo de pertenencia a un determinado proyecto. Todos esos son valores que desgraciadamente hoy están muy poco extendidos y desgraciadamente encontramos gente muy formada pero muy escéptica a todas estas cosas, muy profesional. A mí a veces el término profesional me asusta, ¿no? Porque profesional es hacer justo lo necesario pero ni un minuto más, ¿no? Entonces, cuando estamos pidiendo actitud, yo creo que la innovación, y lo hago también desde mi propia experiencia, proviene más desde las propias empresas. Es decir, la innovación en ocasiones no pasa por grandes inversiones en nuevos productos tecnológicos. La innovación pasa fundamentalmente por la mejora continua, y la mejora continua pasa fundamentalmente en ocasiones por acciones individuales. Nosotros en nuestra empresa tenemos un programa que se llama Validea, vamos, que precisamente lo que pretende es incentivar a los empleados, a los trabajadores que propongan ideas de mejora y esas tienen una recompensa económica. Es decir, todo esto pasa también por un cambio en el modelo de relaciones laborales, donde la estabilidad de plantillas es un factor fundamental, pero la estabilidad de plantillas muchas veces ya estamos hablando de empresas de mayor tamaño, no de microempresas, lejos de, cuando viene determinada por decreto, es decir, por obligación, lejos de ser un elemento diferenciador que te otorga mayor competitividad, se convierte en todo lo contrario. La estabilidad de plantillas como convicción. El modelo también, el modelo de retribución, tenemos que ir a un sistema de retribución variable. Estábamos hablando de la hostelería en Estados Unidos, allí el famoso tip del 15 al 21%, que tú valoras y pagas más o pagas menos, estableces una relación entre la productividad y los ingresos. Todo eso promueve, y eso también tiene que ver con la formación, todo eso promueve un mayor grado de implicación, un mayor grado de compromiso, un mayor grado
de orgullo, de pertenencia a un determinado proyecto, a una determinada empresa. Eso aquí está muy mal visto. Es decir, aquí contaba antes que desgraciadamente, por ese nivel cultural generalizado de escepticismo frente a todo, pues el deporte nacional es reunirse en el almuerzo a poner a parir al jefe y a poner a parir a la empresa. Y si se toma una última decisión, el tema de conversación, qué bobos y qué tontos son todos. Claro, trabajar la cohesión de la compañía y destinar recursos en formación para trabajar la cohesión de la compañía, entendiendo, como dice el epígrafe, que el capital humano y la cohesión de una compañía es el elemento diferenciador fundamental para la competitividad de una empresa. Si hay competitividad, creceremos, y si hay competitividad, seremos mejores. Vale, yo para terminar, 2 minutos. Uno, el tema de la hotelería y de la hostelería ha tenido tratamientos muy diferentes en la formación. Es decir, la hostelería, o sea, los bares, restaurantes y todas estas cosas, ha tenido la gente en los últimos años peor formada del mundo, porque era un sector de entrada. En cuando encontraban un trabajo mejor, que en general era la construcción, se iban. Y por lo tanto, hace 5 años en España era muy difícil encontrar en una ciudad camareros que no fuesen sudamericanos. No había ni un español ya trabajando en el sector. Y por lo tanto, en la hotelería ha habido una mejora. Y luego, para sobrevivir, grandes restaurantes, por lo menos en Madrid, lo que hicieron es echar, si podían, y lo podían financiar, a todo el personal. Por ejemplo, el Hotel del Wellington, el Vasco del Wellington de Madrid, que era un restaurante de muchísimo éxito, de repente desaparecieron los españoles y todos eran los imperiantes chinos y orientales. No hablaban español y no sabían servir la mesa. Entonces, claro, tuvo una caída de demanda absolutamente brutal. Si tú vas a un sitio a pagar una tarifa grande, pues si resulta que no te sabe servir la mesa y no te entienden lo que tú estás diciendo, pues evidentemente no vas, ¿no? Y para el último tema, la innovación en los servicios, hay estudios de Cotec en ese ámbito, donde cerca del 80% de la innovación la aportan los empleados internos de la empresa. Y para que eso ocurra tiene que haber una forma de dirección de los recursos humanos y una formación que permita que eso ocurra y que eso surja. Y por lo tanto ese es un elemento fundamental de la formación, como un papel importantísimo. Y la innovación es fundamental, como en toda empresa. La innovación tecnológica requiere mucha investigación. La innovación en los servicios suele ser mucho más elemental, pero hay que conocer y ser capaz de pensar y abstraer. Y eso para eso necesita la formación. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente fundamental. Y nada más, muchas gracias. Con tu foto, macho. Sí, una pregunta rápida. Estáis hablando de turismo y no habéis diferenciado, habéis diferenciado en oferta turística, de especialización, complementariedad, de gastronomía. Esto. ¿Es lo mismo un turista europeo que un turista asiático, que un turista americano? Hay turismo de 5 días, hay turismo de 2 días, hay turismo de otras costumbres y los metéis a todos en el mismo saco. ¿Tenemos que especializarnos en turismo o nos sirve todo? A ver, España tiene oferta en todos los ámbitos. Ya. Lo que pasa es que evidentemente cuando tú estás en una empresa, tú tienes que segmentar los mercados, donde se cambia todo. Yo soy presidente ahora de la Asociación Turística de Madrid, que es una asociación que ha creado el ayuntamiento, el gobierno autonómico y los empresarios. Los empresarios tenemos el 51%, por tanto tenemos mayoría y es la primera vez que en Madrid se va a coordinar la promoción, ¿no? Y evidentemente para Madrid, hablando de una ciudad, ¿no? Las promociones más importantes son el turismo de compras, es decir, por lo tanto hay que traer los que compran, que son rusos y chinos. Es decir, por ejemplo, se han ofrecido muchas cosas en la India, promociones, y en la India no hay un comprador. ¿Quién es el más implicado? Te encuentras con que el que más dinero pone para la promoción de Madrid es el Corte Inglés, porque para el turismo de compras es la potencia absoluta, ¿no? Y por lo tanto te vas encontrando unos agentes que ya por sectores. El turismo de salud, que es otro de los temas. Aquí, por ejemplo, tenemos un elemento que es el SA, que es el modelo de todo el wellness en el mundo. Y con más éxito, sí, empieza a verla. Se ha creado un clúster
impulsado desde la Secretaría de... O sea, en los que son locales, evidentemente empiezan a tener respuestas locales. Lo que es nacional empieza a tener respuesta nacional. Lo que pasa es que en un tema de 1 hora para 3 personas que hablamos como los aquí presentes, no da tiempo para hablar de más cosas. Aquí podríamos estar hablando toda la mañana nosotros solos y seguro que diríamos algunas cosas interesantes, ¿no? Y podríamos responder a casi todo, ¿no?